Buenos días, estimados estudiantes. Les agradezco muchísimo que puedan conectarse los dos grupos. Ustedes saben, con mis funciones de decana a veces me es imposible poder estar con ustedes. El día de ayer, por ejemplo, teníamos consejo universitario. Había muchos problemas con el tema de los administrativos y fue imposible que me pueda contactar porque después teníamos la reunión del FODA para poder presentar y era imposible. De ahí que menos mal que tengo este tiempo a primera hora de la madrugada, de la mañana, para poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a avanzar todo lo referente a la toxoplasmosis. ¿Qué será la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una zoonosis, quiere decir una parasitosis, causada por un protozoario. El protozoario es conocido como Toxoplasma gondii. Es un parásito intracelular obligado. Quiere decir que produce el daño a las células. Vamos a organizarlo, este estudio, de manera que tengamos que ver primeramente las características del agente causal. ¿Cómo se llama este agente causal de la toxoplasmosis? Se llama Toxoplasma gondii. Y es, hemos dicho ya, un parásito intracelular obligatorio. Este parásito recibió el nombre en base a que un término griego que significa arco, observen ustedes su forma característica arqueada, en virtud de la forma de media luna que tiene este parásito. Entre otras cosas, alrededor de un 40% de la población mundial está infectada por Toxoplasma gondii. Estas personas generalmente son en su gran mayoría portadores sanos, es decir, que presentan quistes en diferentes órganos, como por ejemplo el corazón, el músculo esquelético y el sistema nervioso central. Esta parasitosis también se atribuye al gato, por eso, como pueden observar acá, estos felinos tan bonitos y simpáticos no son del todo inocuos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Que estos son transmisores de la parasitosis. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir hablando parte por parte. Como pueden observar acá, mirar perfectamente la forma de media luna o de arco que tiene este parásito. Este parásito tiene tres formas principales. Una conocida como taquizoito, que es su forma proliferativa y es responsable de la infección aguda. Otra forma del parásito será el bradizoito, que es la forma latente y que es la que penetra a los quistes tisulares, y otra será la forma de ooquiste, que es una forma muy resistente y está en el ambiente y es eliminado por los felinos. Este es el ooquiste es el que elimina los felinos. Entonces, si hablamos de quiénes son los huéspedes o del ciclo biológico de este parásito, del Toxoplasma gondii, podemos decir que el huésped definitivo del Toxoplasma gondii es el gato y otros felinos. Generalmente estos animalitos que los ven aquí en la pantalla tan bonitos y preciosos, porque yo no tengo nada en contra de los gatos, son muy bonitos los gatitos. Sin embargo, estos gatitos en su intestino producen los ooquistes. Estos que estoy mostrándoles acá al lado, que es una fotografía microscópica de los ooquistes. Estos gatitos tienen en su intestino los ooquistes, o producen, y transmiten a los huéspedes intermediarios.
¿Y quiénes serán los huéspedes intermediarios? Los humanos y otros mamíferos, por supuesto. Bien, vamos adelante entonces para observar cómo es el ciclo biológico de reproducción y de transmisión. Toxoplasma gondii, entonces, tiene un ciclo también, les decía yo que conoce 3 etapas, ¿no es cierto? Taquizoito, la forma proliferativa y responsable de la infección aguda. Bradizoito, que vendría a ser la forma latente que vamos a encontrar dentro de los quistes tisulares. Y ooquiste o esporozoito, así se puede llamar, ooquiste o esporozoito, la forma resistente que se encuentra en el medio ambiente y que es eliminado por los gatos o los felinos. Acá tenemos estas 3 formas, como pueden ver también. ¿No es cierto? Acá pueden observar justamente la forma de bradizoito, las formas de taquizoito y las formas de ooquiste. Acá también tenemos, para que puedan apreciar, la forma de arco que tiene este parásito. Pueden ver aquí perfectamente. Y acá miren cómo se ven los taquizoitos del Toxoplasma gondii en un extendido sanguíneo. Miren cómo se ven. Ahí están. Bien. Entonces, además de este ciclo vital, este ciclo vital está constituido en 2 partes. Una fase sexual, que es la que se desarrolla en el epitelio entérico de su huésped principal. ¿Quién era el huésped principal? Los gatos, los felinos. Entonces, al interior de las células de estos gatos, de las células entéricas de los gatos, se presentan la fase sexual y una fase de reproducción asexual extraintestinal, que es la que se va a desarrollar en los huéspedes intermediarios, donde está el hombre y las aves. Existen los 3 estadios para el ser humano: taquizoito, bradizoito, esporozoito o quiste. Bien. Generalmente, estos se observan en la fase aguda de la infección. Es intracelular obligado, pero que esté capaz de invadir cualquier tipo de célula, con excepción de los eritrocitos. La forma de media luna mide entre 4 y 8 milímetros de largo. El taquizoito, tienen que saber ustedes, que es el que sobrevive en una vacuola, como hemos dicho que es intracelular, se ubica en una vacuola al interior de las células, donde se multiplica y después de varias divisiones, esta propia célula se rompe y los parásitos se liberan hacia otras células. Acá tenemos claramente lo que es este ooquiste, tiene esta forma de media luna, pueden observar ustedes acá, presenta todos estos componentes intracelulares que vamos a observar y obviamente vamos a poder hablar de él. También podemos decir que bajo ciertas condiciones, estos taquizoitos se transforman en bradizoitos, los cuales se van a multiplicar, pero muy lentamente, y van a ir penetrando o encontrándose al interior de los quistes, y pueden llegar inclusive, así de esta manera, miren, a alcanzar diámetros que pueden oscilar entre 50 a los 200 milimicras. Pero ¿cómo se transmiten los ciclos, estos taquizoitos? Por la ingesta de los ooquistes. Nosotros consumimos muchas veces agua o alimentos contaminados con estos ooquistes o esporozoitos que han dejado los gatos
en nuestra casa. Y muchos de nosotros inclusive tienen la costumbre de besar a los gatos. Y yo lo he visto. Hay personas que besan a los gatos, los besan en su boca y corren el riesgo de ser la vía de transmisión directa de oquistes para contaminar, no solamente su boca. También los gatos pueden dejar todos estos oquistes o contaminar el agua, las heces, la orina, o los alimentos de la casa. Y obviamente la ingesta de quistes también tisulares también puede darse inclusive en carne cruda o poco cocida. Existe ya también una transmisión congénita, anoten ustedes todas estas cosas que estoy hablando, porque inclusive es tan peligrosa esta toxoplasmosis que llega pues a atravesar la placenta. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con las hijas, con las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente todos estos pueden tener, estos taquizoitos pueden atravesar la placenta y puede darse la transmisión congénita. Y las personas pueden llegar a nacer contagiados, ya contaminados con la toxoplasmosis. Si es que llegan a nacer. ¿Por qué? ¿Por qué digo si es que? ¿Por qué? Porque generalmente las personas que están contaminadas con toxoplasma gondii, las mujeres, muchas veces no llegan a traer al mundo a los bebés. ¿Por qué? Porque esta es un parásito que produce abortos. Entonces, también otra forma de transmisión para estos vendría a ser la transmisión por transfusión sanguínea o muchas veces inclusive por trasplante de órganos. Por eso es que hoy en día en los bancos de sangre se tiene muchísimo cuidado de ver antes de una transfusión qué tipo de parásitos, de bacterias puedan estar infectando la sangre antes de ser transfundida, ¿no es cierto? Es rarísima la transfusión sanguínea con estos parásitos, pero no es imposible. Ahora bien, los quistes se pueden formar, ya saben ustedes, en diferentes tejidos, en particular en el sistema nervioso, pueden ir al corazón, pueden ir al ojo, varios. ¿Por qué? Porque generalmente se han difundido, pues, se han transmitido. Ahora, este parásito tiene, por supuesto, muchas características de presentación. Entonces diremos que el ooquiste, que es el que contiene a todos los esporozoitos, se ha descrito también en los gatos, en los felinos, porque el resultado de su ciclo sexual de este parásito se excretan en gran número en las heces del animal, que era como les decía. Estos ooquistes no son infectantes cuando su expulsión es reciente. ¿Por qué? Porque primero tienen que esporular y la esporulación va a ocurrir en el suelo, va a tomar entre más o menos 2 a 3 días y va a requerir de algunas condiciones que tiene que proporcionarle el medio ambiente, como ser humedad, aireación, y dentro de cada ooquiste se van a formar estos esporoquistes, cada uno de los cuales van a contener 4 esporozoitos. El ooquiste entonces se va a volver muy infectivo, va a ir hacia el hombre, hacia los animales por un periodo prolongado. Más o menos pueden vivir 1 año en climas templados y son muy resistentes a los agentes químicos, inclusive al jugo gástrico del estómago. ¿Qué otras cosas más o qué otras particularidades sabemos? El ciclo vital. Acá está. Como pueden ver, el ciclo vital está muy bien explicado, ¿no es cierto? Y vamos a ver también
que en el ciclo vital, ¿cómo se va a producir? Se va a producir por la ingesta de estos ooquistes. ¿Por quiénes? Por los gatos. Acá están. Los felinos. Estos gatitos son los que van a ingestar, porque van a estar expelidos precisamente en las heces fecales que van a contaminar el suelo, van a estar acá. Puede extenderse inclusive a otros animales. Puede, hemos dicho, ir a los gatos, a los chanchos, puede ir a los perros, etcétera, etcétera, estos quistes. Pero entre todos estos puede infectar cuando estos gatos hacen que maduren estos ooquistes en esporoquistes, no pueden llegar inclusive a contaminarse los alimentos con el agua. Y obviamente va a haber una transmisión congénita de todos estos elementos. Y va a comprender esta transmisión congénita su paso a la vía sanguínea, y allá va a hacer toda esta transformación de ooquistes a quistes tisulares. Los quistes tisulares van a atravesar inclusive la placenta. Por eso observen ustedes acá que existe la transmisión congénita. Muchas veces estos embarazos no llegan a término y más bien producen abortos o producen también problemas de infertilidad todo el tiempo. Acá está. Una vez que si contamina a un hombre o a una mujer o a un niño, las manifestaciones clínicas son inmunocompetentes. ¿Qué significa eso? Significa... Un momentito, por favor. ¿Por qué decimos que las manifestaciones clínicas son inmunocompetentes? ¿Por qué? Porque generalmente, si parasitan a los niños o a los adultos, a veces es asintomática. Puede causar inclusive unos cuadros pseudogripales, puede existir muchas veces adenopatías, puede haber fiebre, puede haber mialgias, dolores musculares, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, parasitan a un huésped que está muy inmunodeprimido, como ser aquejado, por ejemplo, por el VIH, una PPP, un PBS, que significa una persona que vive con el virus del SIDA, allí es que se reactivan los quistes, y no solamente en ellos, también esto pasa en los niños, en los individuos que pueden ser trasplantados, porque todos estamos a merced muchas veces de estas parasitosis, ¿no es cierto? Entonces, ya saben ustedes que si al ser los gatos los huéspedes definitivos, todo el tiempo están expulsando ooquistes con las materias fecales. Y estas materias fecales están contaminando nuestros alimentos, nuestra agua. Consumimos, pasa al intestino delgado, se reproducen por esquizogonia o reproducción asexuada, y de allá, en las mismas células, también se produce la reproducción sexuada, y que da lugar a que estos ooquistes infectantes, nuevamente por vía oral, pasen hacia la saliva de estos gatos. Y el hombre se va a infectar por estos mismos ooquistes. Ya saben eso. Muy bien, ya lo hemos explicado correctamente. Vamos a ver entonces cómo pueden
hacer sus manifestaciones clínicas patológicas, estos quistes y o quistes. La toxoplasmosis en realidad hoy en día se califica como una enfermedad que se adquiere y que puede tener lugar por vía oral, porque ingerimos los ooquistes que contaminan nuestros alimentos, con la contaminación fecal de los gatos, o también con quistes que puedan estar presentes en la carne cruda o parcialmente cocida que comemos. Esa es la toxoplasmosis adquirida. Pero hay otra forma que se llama congénita, ¿no es cierto? Que hemos dicho la toxoplasmosis congénita en el caso de mujeres que contraen la infección durante el embarazo. Como puede atravesar estos taquizoitos, se multiplicar y atravesar durante los primeros días de la infección, atraviesan la placenta en forma extracelular o a veces intracelularmente y pueden infectar al feto con consecuencias muy graves. El gato se va a infectar principalmente por los quistes que están presentes en los tejidos de sus presas, por ejemplo, de los ratones. En individuos que son inmunocompetentes, como yo les decía, estos que puedan tener algunas enfermedades, como por ejemplo los pacientes con VIH, las personas que viven con el VIH, se llaman inmunodeficientes o inmunosuprimidos, o inclusive aquellos que tienen inmunosupresión por falta de buena nutrición. En estas personas se observan toxoplasmosis sintomática. Y los síntomas aquí son muy variables. Porque si parasitemos listo a una mujer, a un niño, muchas veces esta parasitosis es asintomática y podría parecer un cuadro pseudogripal que parece y no parece gripe, adenopatías, fiebre, mialgia. Pero si parasita a un inmunocompetente, puede ser un paciente que vive con SIDA o un paciente trasplantado, por ejemplo, allá puede entonces persistir durante toda la vida de este paciente, reactivándose los quistes y causándole encefalitis toxoplásmica. Le puede causar convulsiones, le puede causar un déficit neurológico, focal, etcétera, etcétera. Las consecuencias también de la toxoplasmosis congénita son graves. Si la madre se infecta durante el embarazo, se produce el aborto espontáneo o la muerte fetal. O puede llegar a nacer, en el caso de que el bebé llegara a nacer, ¿qué le pasa? Es un niño anormal. Un niño que por lo general va a nacer con una triada clásica. Puede nacer con la cabecita grande. Observen acá. Aquí les voy a mostrar la triada clásica. La hidrocefalia, que es en realidad la distinción de estos bebés que llegan a nacer con toxoplasmosis, presentan una triada clásica que es muy intensa, que se caracteriza por hidrocefalia, por oclusión del acueducto de Silvio. Las bolsas que se van a observar acá, miren, en estos, corresponden a los dos hemisferios cerebrales, que se encuentran bien dilatados y llenos de líquido cefalorraquídeo. En el centro de estos dos se observa lo que es el cerebro. Todo esto que observan acá son líquido, hidrocefalia. También pueden llegar a nacer con calcificaciones al interior del cráneo, calcificaciones intracraneales y también con los ojos muy afectados, formando la toxoplasmosis ocular con corioretinitis, que es una lesión aguda con exudado algodonoso, borramiento de los vasos sanguíneos. Y esto puede llevar a conducir a un glaucoma secundario, a las cataratas, a sinequias, a iridociclitis. Como compromiso único se considera que
muchas veces estas también afecciones no solo se deben a la toxoplasmosis, pero tienen que estar calculadas en esa tríada clásica cuando la transmisión es congénita y la madre se hubiese contaminado durante el embarazo. Bien, ¿qué más podemos decir de estos? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hoy en día tienen que saber, chicos, que el hallazgo de estos parásitos por métodos directos es bien difícil. ¿Por qué? Por eso no se usan de rutina y por eso es que han sido reemplazados por las pruebas serológicas, como por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer? Detectar hoy en día las inmunoglobulinas o anticuerpos, perdón, de la clase IgM o IgG por muchos métodos, por la técnica de ELISA, por la inmunofluorescencia indirecta, por PCR, que es muy útil en líquidos biológicos, por ejemplo, la PCR, también en líquido cefalorraquídeo, en líquido amniótico. Todo esto yo creo que van a trabajar en las prácticas, están trabajando en prácticas de parasitología. Bien, también se puede ver o diagnosticar esta enfermedad como por imágenes. Cuando hay lesiones cerebrales, por ejemplo, hipodensas, se puede hacer una tomografía computarizada, una resonancia magnética. También se puede observar eso para los casos de la toxoplasmosis congénita, sobre todo, ¿no es cierto? Ahora, entonces es muy importante, desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, nosotros podemos trabajar perfectamente por serología. Hay otras técnicas, la aglutinación directa, la hemaglutinación indirecta, las pruebas con látex, también habían antiguamente las pruebas de Sabin y Feldman o del colorante, pero en la actualidad solo se usan como patrón en algunos casos de referencia. También hay una prueba que se hace en piel, por ejemplo, la toxoplasmina. Es una prueba de hipersensibilidad retardada que indica si hubiésemos tenido un contacto previo con el parásito del gato, ¿no es cierto? Bien, entonces esas serían las formas de diagnosticar. La serología. ¿Cuál será ahora el tratamiento? ¿Cómo vamos a tratar esta parasitosis? Por ejemplo, habrá que pensar en todos los individuos contaminados, desde los inmunocompetentes, que son asintomáticos, usualmente estos no requieren tratamiento. Pero los casos sintomáticos, inmunodeprimidos o congénitos, necesitan utilizar, por ejemplo, el trimetoprim, el sulfametoxazol, la sulfadiazina y pirimetamina. La pirimetamina más la sulfadiazina es un buen tratamiento cuando se combina con el ácido folínico también. Acá está. Pirimetamina más sulfadiazina es el tratamiento de elección. 2 miligramos por kilogramo de peso por día durante 2 días. Y luego, 1 miligramo por día, máximo se puede dar hasta 25 miligramos por día, o 100 a 200 miligramos por kilogramo por día por un mes. Las dosis en adultos pueden variar, esas son dosis pediátricas para los niños. Las dosis en adulta de 25 a 100 miligramos por día por 1 a 1,5 gramos. Aquí ya no son miligramos, son gramos por día durante 3 a 4 semanas. Como verán, los tratamientos son largos. Ahora, existe una alternativa, que es utilizar el trimetoprim sulfametoxazol, que es el Bactrim, que ustedes lo conocen como Bactrim, ¿no? Ese también se puede dar en dosis pediátrica, de 10 miligramos por kilo de peso por día, y este trimetoprim también existe en 50 miligramos por kilogramo de peso
cada 12 horas se puede administrar la forma oral. También la dosis en adultos, 160 miligramos de trimestoprim con sulfamethoxazol, 800 miligramos cada 12 horas. Entonces, estas vendrían a ser los tratamientos. También hay un tratamiento que no está aquí mencionado, pero anótenlo, por favor, anoten que es una alternativa hoy en día actual que se está administrando a los casos de toxoplasmosis. Consiste en dar un antibiótico que es la clindamicina en lugar de la sulfadiazina. Hoy en día se está haciendo eso. Y para la prevención, para prevenir, se les da a pasear en los sitios donde se hubiesen, o en los hogares donde se hubiese descubierto casos de toxoplasmosis, hay que dar como medida profiláctica el cotrimoxazol o Bactrim, también que es conocido como Bactrim, sobre todo en pacientes que pudiesen tener el virus del SIDA, con recuentos de CD4 de sus linfocitos T de ayuda bajos. A ellos sí que hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Porque los puede llegar a matar, puede llegar a producir la muerte. Bien. ¿Qué cosas no hemos entendido el día de hoy? Preguntas. Pueden preguntar. Muchachos. Pueden preguntar. Doctora, buen día. Sí, dígame la hora. Doctora, una preguntita. Entonces, ¿es recomendable? ¿Qué tipo es recomendable desparasitar a los gatos? ¿Cómo? ¿Qué tiempo No recomienda desparasitar a los gatos? Porque según sé, les dan unas pildoritas para desparasitar a los gatos. ¿Qué tiempo Claro que sí. recomienda? Eso, generalmente, los gatos son desparasitados justamente con este tipo de antiparasitarios, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que es una alternativa el cotrimoxazol, la sulfadiazina, la clindamicina, con estos. Yo no soy veterinaria, pero de todas formas sé que les dan estos tratamientos en las veterinarias, en las clínicas veterinarias que existen. Hay que tener, como a todo animal que se tiene en la casa, correctamente desparasitado con todas sus vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante. Sí, así es. Bien, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Creo que ha estado claro. Bien, entonces podemos pasar al siguiente tema. Vamos a estudiar la leishmaniasis. Todo esto ya está posteado en su... Doctorita, buen día. Quería recordarle que nosotros no terminamos el tema de lo que son filarias. Nos quedamos en la parte de Wuchereria bancrofti. Wuchereria Lo bancrofti, dejamos hemos ahí. terminado. Sí. Solamente voy a exigir a Wuchereria bancrofti con todo lo poco que he dicho. Nada más. La que causa la elefantiasis, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado. Hemos visto fotografías. No es para mayor intensidad las filarias. Hemos hablado, sin embargo,
nosotros del tratamiento, de las filarias, todo eso. Y ya el tema estaba concluido. Y nada más que los otros, lo que hemos mencionado simplemente. No vamos a ir mayormente a profundidad. Hemos visto su forma de diagnóstico, la patología que causa, todo eso. Eso es todo, señorita. Ahora vamos a avanzar las leishmaniasis, ¿ya? Y la leishmaniasis, ¿por qué? Porque estamos bien atrasaditos. Por eso, aprovechando que ahora que están los dos vamos a hablar de las leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? ¿Qué será? A ver, la leishmaniasis en realidad es una infección, una zoonosis también, causada por protozoos del género Leishmania y que también se transmiten por picadura de las hembras de los mosquitos. Perdón, doctora. Disculpe, doctora. Perdón que la interrumpa. Sí. No está compartiendo las No diapositivas. Ay, perdón. Un Sí, segundito. doctora. Enseguidita les voy a compartir. No se preocupen. Perdón. Vamos a hablar de la leishmaniasis. Un segundito. Perdón, muchachos. Perdón. Ahora sí, ¿no es cierto, chicos? Sí, ahora sí, doctorita. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por hacerme notar. Les decía yo, ¿qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es también una zoonosis, una parasitosis que está causada por los protozoos del género Leishmania. Estos protozoos del género Leishmania se transmiten al ser humano mediante la picadura de un mosquito. En realidad, para ser más exactos, por la picadura de hembras de mosquitos flebótomos, del género Phlebotomus, conocido así en el viejo mundo, o también estos mosquitos se conocen en nuestra América Latina como Lutzomia. Los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren ustedes. Estos son los mosquitos que son del género Phlebotomus o Lutzomías en América. Así se llaman. Aquí están. Lo que nosotros conocemos también como zancudos, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, estos mosquitos van a irnos a transmitir a este agente causal de la leishmaniasis que se conoce como leishmania. El agente causal son estos protozoarios flagelados. Miren, todos tienen flagelos. Acá están. Aquí pueden observar ustedes que tienen flagelos. Estos flagelos, ¿no es cierto? Estas leishmanias van a producirnos diversas, variadas manifestaciones clínicas, como ser lo primero que atacan, la piel. Van a producirnos lesiones cutáneas a nivel de las vísceras, mucosas, y se transmiten por esta picadura de insectos, que son dípteros de esta familia de los flebótomos. Bien, ahora, ¿existirán reservorios para esta enfermedad? Claro que existen. Los mamíferos silvestres, a veces nuestros mamíferos domésticos también, muchas veces tenemos mamíferos domésticos que son en realidad reservorios y en ocasiones el ser humano es el propio reservorio. ¿Cómo es la biología de este parásito? ¿Cuáles son sus características de este flagelado? Primero voy a decirles
que porque es muy importante, que el agente causal, o sea, la leishmania, se conocen 3 especies principales. ¿Cuáles son? Anoten, por favor. La Leishmania donovani infantum, que es la que va a causar la leishmaniasis visceral. La Leishmania brasiliensis, que es la que va a causar la leishmaniasis mucocutánea. Y la leishmaniasis mexicana, que es la que va a causar la leishmaniasis trópica o mayor, llamada como leishmaniasis cutánea. Ahora, enseguida vamos a ver todo esto. Pero también tienen que saber que en su biología de este parásito, el parásito va a presentar 2 estadios en su ciclo evolutivo. Es un estadio que se conoce como amastigote, acá está, de forma ovoide, que es este se le llama amastigote, observen ustedes, puede medir entre 2 y 5 micras, su núcleo puede ser redondo, no tiene flagelo y es la forma intracelular de este parásito. Y tiene también el promastigote, que tiene la forma fusiforme, que puede medir entre 14 y 20 micras de largo y puede encontrarse en el tubo digestivo de los mosquitos, del vector. Y esta es la forma que se inocula al ser humano, al vertebrado en este caso, ¿no es cierto? En esta forma, el promastigote. Acá tenemos, miren cómo están parasitando las células sanguíneas. Acá tenemos a los parásitos, a la leishmania. Y por eso es que les decía que estos parásitos se clasifican de 3 hasta de 4 formas. Hoy en día ha aparecido una 4ª más. Se parasitan formando complejos y se distribuyen geográficamente y tienen diferentes comportamientos moleculares e inmunológicos, pero morfológicamente son idénticos. Todas son leishmanias con las mismas formas. Y aquí tenemos, entonces, la Leishmania donovani, que es una de las más conocidas. Tiene tropismo por las vísceras. Le gusta parasitar el hígado, etcétera. Muchas veces se ha llegado a confundir con Chagas. También se ha denominado inclusive Leishmania chagasi, pero en realidad es Leishmania del complejo donovani, conocida también como Leishmania donovani. Y como tiene afección por las vísceras, se la conoce comúnmente como calazar. Anoten, por favor, calazar. Otra de las leishmanias es de las más conocidas, es esta, la brasiliensis. Esta brasiliensis es la que nosotros tenemos. Desgraciadamente, tenemos las dos. Tenemos calazar y también tenemos brasiliensis. Tenemos muchos pacientes que llegan del Chapare, del Oriente, todo lo que es el Oriente, Santa Cruz, la selva oriental, Beni, Pando, que tienen muchísimo este tipo de parasitosis. La Leishmania brasiliensis afecta la piel y las mucosas. Generalmente esta está en las Américas. También tenemos en lugares como México, por ejemplo, el complejo de la Leishmania mexicana, que compromete también la piel, pero se encuentra en el Nuevo Mundo que le llaman, ¿no? Acá tenemos la Leishmania amazonensis también y finalmente la Leishmania trópica, que únicamente se la conoce porque causa lesiones en la piel. Son leishmaniasis cutáneas, por lo general. Esta es la única que es visceral. La única que ataca las vísceras es Leishmania donovani. De ahí que es una de las más conocidas. Acá tenemos el ciclo vital. Y el ciclo vital de esta leishmaniasis está contemplando desde el estadio 1 la infección de los huéspedes, o sea, del ser humano, por la picadura de estos mosquitos que nos van a depositar justamente a estos protozoarios, ¿no es cierto?
nos van a depositar. De esta manera es que los mosquitos... ¿Y cómo se infectan los mosquitos? Buena pregunta. Los mosquitos también tienen que picar a un huésped que ya tiene en su sangre la leishmaniasis. Entonces, la hembra vectora o transmisora se va a infectar también al picar un vertebrado, porque puede ser un hombre o puede ser un animal. Va a succionar la sangre va a succionar los amastigotes, y en el tubo digestivo de estos mosquitos, los amastigotes se van a alargar y se van a desarrollar rápidamente sus flagelos, que sirven para originar promastigotes que luego van a interferir. ¿Y qué van a hacer estos promastigotes? La alimentación del mosquito cuando éste pica a un nuevo huésped, a un nuevo ser humano. Una vez que está en sangre, estos promastigotes metacíclicos infectantes van a ir a causar la enfermedad. La sintomatología se pueden reproducir por fisión binaria y deben picar. Se cree que estos promastigotes tienen que ser transmitidos en picaduras de hasta 200 veces para inocular entre 10 y 200 parásitos. Imagínense. Entonces, una vez que entran, estos son fagocitados por los macrófagos. ¿Cuáles son los macrófagos? Los macrófagos que nosotros conocemos son los monocitos, los neutrófilos o segmentados. Los van a fagocitar a estos en la sangre y luego van a transformarlos en amastigotes, para finalmente de los amastigotes se van a multiplicar, volver a multiplicar y nuevamente pueden estar circulando en la sangre. Y si este ser humano es nuevamente picado, en el mosquito se va a volver a realizar el estadio en el vector. O sea, tiene dos ciclos biológicos, uno en el mosquito y otro en el ser humano. ¿Qué más podemos decir? Que cuando los promastigotes penetran en la piel, mediante la picadura, se engloban por estos macrófagos, resumiendo. Y dentro de las vesículas endocíticas se van a transformar en amastigotes. Y estos van a romper estas células y rápidamente van a entrar a nuevas células hasta causar las lesiones de la piel, las lesiones ulcerativas, y van a destruir el tejido. Las especies del complejo Leishmania donovani inclusive van a poder llegar hasta las vísceras, hasta el hígado, pueden llegar al corazón, pueden llegar a varias vísceras. Lo que no ocurre con otras especies. Eso también tienen que saber. Ahí tenemos todo el ciclo vital con la leucemia, con el mosquito también. Sus pasos, cómo infectan, todo. Bien. Ahora nos vamos a hablar de cada una de estas enfermedades, porque se llaman así. Leishmania cutánea o mucocutánea, conocida como leishmaniasis mucocutánea o americana también. Esta enfermedad está albergando a dos de los complejos, a la Leishmania brasiliensis y a la Leishmania guyanensis. Nosotros sabemos que compartimos fronteras con el Brasil, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde ya esta enfermedad. La primera lesión que presenta es en la piel. Es una pápula, así como pueden observar acá. Miren, primero es una pápula y esta pápula se va a ir ulcerando y se va a producir justamente en el sitio donde se ha producido la picadura por el mosquito, acá. Aquí en el borde de esta úlcera se encuentran los parásitos dentro de macrófagos, acompañados de las células inflamatorias. Los macrófagos que están parasitados pueden llegar a invadir, en este caso, los ganglios linfáticos. Invaden mucosas. La mucosa de la nariz, por ejemplo, es una de su predilección. La mucosa de los labios. Pueden producir lesiones extensas
y lesiones destructivas. Estas lesiones, mientras están activas, pueden inclusive llegar a complicarse. ¿Por qué? Porque se infectan con mucha facilidad con bacterias y entonces se producen infecciones secundarias. Miren esta otra fotografía, ¿no es cierto? Como están tan cerca en la cara, por ejemplo, aquí le ha picado a este ser humano acá, observen ustedes, entonces se puede producir esa infección cutánea en la cara, mucocutánea o visceral, de aquí puede saltar a la boca o a la nariz. La leishmania cutánea, la cutánea es la más frecuente de este padecimiento y obviamente también la visceral. La leishmaniasis mucocutánea se conoce también como espundia. ¿Y por qué se le dice espundia? Porque cursa con invasión, invade y destruye la mucosa nasofaringe y puede llegar a ser desfigurante porque puede dejar cicatrices desfigurantes que desfiguran la faz de la cara. Las especies que causan esta espundia tienen la forma clínica del complejo de Leishmania brasiliensis, guyanensis, panamensis, peruviana, depende del sitio donde estuviese. También en la selva peruana se encuentra mucha leishmania, muchos casos de leishmania. Esta forma clínica se desarrolla después de las picaduras y después que inclusive que desaparecen las lesiones cutáneas, hay ocasiones en que pueden llegar a presentarse hasta 20 años más tarde. Esa es la tragedia. La leishmaniasis visceral generalmente cursa con hepatoesplenomegalia. Hace crecer al hígado con mucha fiebre intermitente, mucha pérdida de peso, puede llegar a producir anemia, caquexia. En la India se le da el nombre de calasar a este tipo de leishmaniasis. Y esta leishmaniasis, conocida en la India como calasar, en realidad está causada porque esa es la Leishmania donovani en su calidad de infanta o infantum, lo llaman Leishmania donovani infantum, conocida como calasar también. Y este calasar generalmente da mucha fiebre, muy prolongada además la fiebre, hay pérdida de peso, hay anemia, hay caquexia, hay pancitopenia, hiperpigmentación de la piel, y en la India, y puede ser mortal si no se trata. ¿Cómo? Miren acá algunas fotografías. Vean la leishmaniasis cutánea, las úlceras que produce. Miren, esto es frecuente observar con este tipo de costras melicéricas, así se llaman, costras melicéricas o úlceras no purulentas con bordes levantados. También tenemos aquí otras fotitos para compartir. Miren, en el niño, una niña con lesión en la vulva, miren, la leishmaniasis. Y otros con leishmaniasis cutánea. Esta es una cicatriz de una úlcera leishmaniásica. Y estas otras imágenes, observen, miren, en los sitios donde han sido las picaduras, miren acá, también. Picaduras múltiples, ¿no es cierto? Claro, si necesitan entre 10 y 200 veces picar para esto, miren estas caras, completamente deformadas por la leishmaniasis. Miren esta otra. Esta leishmania ya parece lepra, por eso se la llama leishmaniasis difusa o leproide, en su forma leproide. Esta fotografía pertenece a México. Bien, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Qué tenemos que hacer? A nosotros esta es la parte que nos interesa. El diagnóstico tiene que ser clínico y epidemiológico. ¿Por qué digo clínico, chicos? Anoten todo lo que no está acá.
¿Por qué? Porque el médico es el que tiene que observar y además tiene que averiguar. Al ver una de estas úlceras, tiene que hacer un poco de epidemiología. Tiene que preguntarle al paciente si ha viajado, a dónde ha viajado, o si reside o vive en una zona endémica, como por ejemplo una zona del oriente, en nuestro caso, si está en el Chapare, si está en los Yungas o en una zona selvática, ¿no es cierto? Porque allá están estos vectores. Y en el laboratorio, ¿cómo podríamos confirmar? ¿Qué tendríamos que hacer? Muchas veces en el laboratorio se puede hacer un hallazgo directo de los amastigotes, tomándolos de los bordes de las lesiones de las úlceras. Y directamente nosotros hacemos un frotis teñido con estas células y podemos ver los amastigotes. Los parásitos también pueden ser encontrados en biopsias, en cultivos o generalmente hemos dicho la serología. Hay una reacción que se conoce como la introdermorreacción de Montenegro, que puede detectar la hipersensibilidad y contacto previo con el parásito. La intradermorreacción de Montenegro en la piel. También se puede diagnosticar mediante PCR y las pruebas serológicas son las más confiables. Hoy en día, la serología es la que manda. La serología es en realidad la que manda. Es el test rápido para, tenemos el test de ELISA, tenemos el test de HAI, y hay un test, una prueba que no está anotada acá, anótenla, se conoce como RK39. Ya está, es muy actual y es un test rápido para las vísceras, sobre todo para la forma visceral. Se llama RK39. Les voy a preguntar en el estudio, en el examen. RK39, test rápido para serología visceral. Anoten, además de estas que estoy mencionando acá, el ELISA, el HAI, el RK39 es un test rápido para la forma de leishmaniasis visceral. ¿Y cuál será la más sensible de todos estos métodos? La PCR. Esa es la prueba más sensible. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo será el tratamiento? Miren, acá tenemos todo esto. Esta es una fotografía muy bonita antes de pasar al tratamiento. Acá tenemos la intradermorreacción del Montenegro o prueba de Leishmania. Resumiendo, la observación microscópica del parásito de las úlceras, cuando hay oportunidad de ver estas lesiones ulceradas y tomar una muestra de allí. Luego, las pruebas serológicas, ELISA, HAI, donde vamos a detectar ¿qué cosa? Anticuerpos específicos contra la Leishmania. Y finalmente, la prueba molecular, que es la detección del DNA del parásito, ¿no es cierto? En tejidos mediante la reacción de la cadena polimerasa, la PCR. Esa es la prueba más confiable, la más fidedigna, la de mayor sensibilidad. Y también tenemos, muchachos, la conocida como la RK39, que es el test rápido para la leishmaniasis visceral. Eso también tienen que conocer. Cuando se sospecha de leishmaniasis visceral, tenemos la RK39 visceral. Test rápido para sospechar o cuando se sospecha de una leishmaniasis visceral. Bien. Tratamiento. Ahora sí, vamos a ver con qué vamos a tratar. Los medicamentos para tratar a las leishmaniasis son los antimoniales pentavalentes. ¿Cuál, por ejemplo? El antimoniato de meglumina. El antimoniato de meglumina
y el estimogluconato de antimonio y de sodio. Son los fármacos de elección para todas las formas clínicas, ya sea en la piel, ya sea en las vísceras, etcétera. Toda la patología que causan pueden ser tratadas por los antimoniatos pentavalentes. Estos fármacos comúnmente se conocen como antimoniato de meglumina y son la anfotericina B y la pentamidina. Anfotericina B, que es liposomal, esta anfotericina B, que esta es liposomal, les decía, y es muy eficaz, sobre todo en la leishmania visceral, la anfotericina B. Ahora, existen otras drogas alternativas, como por ejemplo la pentamidina, la miltefosina, anoten porque no la tengo acá, pero se llama así, miltefosina, 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 y esa se la toma en tabletas, es oral. También tenemos la paramomicina. Ahora, eso va a depender del manejo del médico. Y el médico es el que va a manejar la forma clínica, ¿no es cierto? Va a decir, a este paciente le conviene este tipo de antimoniato pentavalente o este estimogluconato, que son los de primera línea para todos los países. Los antimoniatos pentavalentes son el tratamiento de elección para la leishmaniasis. ¿Cuáles serán las medidas de prevención? No las he mencionado acá, pero quiero darles para que ustedes conozcan. Anoten, por favor, chicos, ¿cómo podemos prevenirnos? Bien fácil. Hay que controlar a los vectores. Fumigación, mosquitos flebótomos. Hay que fumigar contra estos mosquitos. Hay que usar protección personal. Chicos, ¿cómo se llama lo que nos colocamos cuando vamos a la piel a sitios como el Chapare, el Trópico, a la selva de Santa Cruz, del Beni, de Pando? Repelentes. El uso de repelentes está recomendado. Todo lo que repela a las picaduras. También cuando dormimos en estas zonas es muy importante utilizar, ¿qué cosa? Mosquiteros. Y obviamente hay que controlar también a los reservorios animales. En el caso, por ejemplo, de Leishmania donovani infantum, hay que controlar a los perros, porque los perros hemos dicho que son reservorios también para esta enfermedad. Hay animales domésticos. Bien, eso sería la leishmaniasis. La siguiente clase vamos a observar otras patologías por otros protozoarios sanguíneos, porque ya estamos dentro de los protozoarios sanguíneos como hoy día hemos visto, toxoplasma y leishmania. La siguiente vamos a ver Chagas. Preguntas. ¿Quién no ha entendido y qué cosa no han entendido? Pregunten, por favor. No se queden con dudas. Pregunten, muchachos. A ver, Alejandra. Patricia. Muy buenos días, doctora. Mi pregunta es sobre la leishmaniasis, ¿qué cantidad de dosis se puede dar a un paciente de las tabletas de hay una palabra media rara, es lo último que mencionó. Antimoniato pentavalente, El estimogluconato, ultimito. LDK. Los comitos, doctora. Meglumina, paramomicina, miltefosina, todos Sí, estos. sí, todo eso.
las dosis de Bueno, cada uno. las dosis varían muchísimo, es solamente de interpretación médica. ¿Por qué? Le explico, Alejandra. Porque va a depender de qué cosa ha producido hasta el momento. Yo le podría dar una dosis, pero puedo errar. Solo el médico puede calcular la dosis en virtud a qué. ¿A qué tipo de lesión está observando? Si solamente está en la piel o si ya se encuentra en vísceras. O si ha causado, por ejemplo, una desfiguración ya de la cara. Muchas veces vienen con media nariz las personas que tienen leishmaniasis. Es muy dura. La espundia, todas estas formas son muy desfigurantes, muy feas. A veces hasta parecen lesiones de lepra. Y para estos, seguramente que las dosis son mayores. Esto tienen que saber los médicos tratantes, que son quienes, los dermatólogos, son los que tratan porque generan, y también los internistas. ¿Por qué? Porque son los que tratan mayormente este tipo de afecciones. Por eso que les he dicho que el tratamiento no les doy dosis. ¿Por qué? Porque el manejo va a depender de la forma clínica y de la región endémica, de dónde viene el paciente. Los médicos investigarán, harán la epidemiología necesaria. ¿Sí, Patricia? Ustedes confórmense con saber que los antimoniales pentavalentes, el estimogluconato de sodio, el antimoniato de meglumina, son de primera línea en nuestro país como en todos los otros. También la anfotericina B liposomal, que es muy eficaz en la leishmaniasis visceral y que tiene otras alternativas. La miltefosina, como les decía, la parabomicina, pero la administración, las dosis van a depender de los médicos y de las lesiones. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, disculpe, buen día. ¿La Laura. leishmaniasis se puede contagiar por contacto directo? No, la leishmaniasis no se contagia por contacto directo. Se contagia por la picadura de los insectos. Sí, doctora. Muy bien. Ya. Pero si una persona está picada y vive en la misma casa, seguramente los mosquitos tienen oportunidad de seguir picando a otras personas que están en esa misma región o localidad, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Hay que, cuando los sitios ya son pueblos, etcétera, etcétera, estos lugares están alejados un poquito de la selva. ¿Qué hacen? Fumigan, generalmente ponen mosquiteros, ponen mallas milimétricas, duermen las personas con mosquiteros, es común que duerman y usan repelente todo el día, principalmente en las mañanitas y en las noches, que son las horas en las que pican estos flebótomos, los mosquitos. Hay que tener mucho cuidado cuando se viaja a estos lugares. Bien, aquí vamos a quedar, chicos. Si no existe ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, aquí vamos a quedar. Muchachos. Está bien, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Saludos, muchachitos. Muchas gracias.